Buenas. ¿Os acordáis como hace unos días os dije que ya había llegado el verano aquí a Reino Unido? Pues era coña. Estamos a 15 grados de máxima otra vez, así que hemos vuelto a los jerseys. Así que nada, pues es lo que hay. Y últimamente tengo bastante jaleo, así que ahora entre semana he preferido hacer un vídeo un poco distinto hablando sobre esto, sobre el ordenador que utilizo, el equipo que utilizo y el equipo que utilizamos los diseñadores en general. Porque al final muchos youtubers de tecnología se están metiendo también a los coches con esto de los coches eléctricos, así que ¿por qué no vamos a hacer lo contrario aquí? Que al final a muchos de los que nos gustan los coches también nos gusta bastante la tecnología y todas estas cosas, así que vamos a hablar sobre esto. Vamos a hacer que esto también sea algo un poco más útil, que esto sea una especie de guía de compra del ordenador que podemos utilizar los diseñadores, y para esto de primeras tenemos que empezar hablando sobre el uso que le vamos a dar, porque no todos los diseñadores hacemos lo mismo. Hay algunos diseñadores que se centran simplemente en la parte estética y para ello pues es algo más necesario el hecho de poder utilizar programas de dibujo y como puede ser Photoshop o como pueden ser otras cosas. Por lo tanto, aquí quizá para este tipo de diseñadores quizá la mejor herramienta sea un iPad Pro y ya dejarse de tonterías con el Pencil, y así no necesitas una Wacom aparte, es lo más portátil del mundo y ya está, y te quitas de problemas. Entonces, pues bueno, es una posibilidad que siempre hay que contemplar. Dependiendo de a lo que nos vayamos a dedicar, podemos coger una cosa u otra. Y luego, centrándonos ya en un uso más variado, más de producción de modelado, también de parte estética, también de utilización de Photoshop, de programas de edición de vídeo incluso, que se puede llegar a utilizar, de diseño gráfico. Esto es un abanico enorme. Ya entramos en cosas un pelín más serias. Por lo general, yo siempre recomendaría una torre, en el caso de ser posible, de tener un sitio fijo de trabajo, pero hay que decir que con la situación actual que tenemos de procesadores, de chips en general, es un problema. Es un problema a nivel de precio, sobre todo. Y las gráficas están tan altas de precio que es que no merece la pena comprarse una torre. He estado configurando varias torres con portátiles distintos, porque ya sabéis que este portátil, el pobre, está en las últimas, pero le da mucha tralla. Entonces estoy buscando ordenador nuevo y la comparación entre una torre y un portátil es que sale ganando el portátil, y esto la torre sin pantalla, sin ratón, sin teclado, sin todo esto, ¿sabéis? Entonces es algo llamativo, porque es que estamos hablando de que la gráfica, por ejemplo, una 3070 está a un precio que es que me ha costado encontrarla por debajo de 900 pavos. Es una salvajada. Entonces, ahora mismo yo recomendaría un portátil, y ya dentro de los portátiles, pues ahí vamos viendo qué tenemos que elegir. Primero, el procesador. Procesador es muy importante a la hora del diseño. También, dependiendo del tipo de renderizado que queramos utilizar, hay motores de render que tiran más de procesador y hay otros que tiran más de gráfica. Keyshot, por ejemplo, que yo siempre he sido muy fan de Keyshot, utiliza sobre todo el procesador, aunque ahora también utiliza la gráfica. Cada vez el procesador, digamos, es menos importante, pero sigue siendo bastante importante. Por ejemplo, también a la hora de programar, si tuviéramos que programar alguna cosilla, o al final de diseño avanzado por inteligencia artificial, todas estas cosas, al final el procesador se sigue utilizando bastante. Entonces, digamos que tenemos que utilizar un procesador que sea multinúcleo, ¿vale? Más núcleos mejor, porque en este tipo de proceso de diseño, en este tipo de trabajos, se utiliza mucho varios núcleos. No es lo mismo que antes, que no estaba optimizado para esto, ¿no? Ahora se utilizan muchos núcleos y se utilizan potencias altas, ¿vale? Entonces, tanto utilicemos la gama de AMD con los Ryzen como la gama de Intel, tenemos que utilizar la gama H si estamos en un portátil, ¿vale? Tenemos que obviar la U, ¿vale? Porque esto es de alta eficiencia y poca potencia, entonces tenemos que ir a por la H, tenemos que ir a por la máxima potencia. Y entre Intel y AMD, hay que decir que AMD se ha puesto muchísimo las pilas y que ahora mismo tenemos a ambos muy igualados, ¿vale? Ryzen con la serie 5000 y Intel con la 11ª generación están muy igualados en potencia, pero AMD le da sopas con onda a Intel en cuanto a eficiencia, ¿vale? A misma potencia consume muchísimo menos, entonces también se va a calentar algo menos. Tened esto en cuenta porque puede ser importante, sobre todo a la hora de un portátil, a la hora de elegir esto, porque además también
suelen ser más baratos. Si nos vamos a la gráfica, como digo, cada vez más la gráfica es más importante y es muy importante tener en cuenta cómo funciona la gráfica a la hora de, sobre todo, renderizar. ¿Vale? Porque la gráfica, lo que tenemos que tener en cuenta es que para este tipo de trabajos tiene que tener una memoria bastante alta. Tenemos que irnos a gamas altas para conseguir la mayor cantidad de memoria posible, porque a la hora de renderizar las texturas se cargan en esta memoria, en la memoria de la gráfica. Entonces es muy interesante tener cuanta más memoria mejor, porque al final si no, pues lo que va a pasar es que no podemos hacer el render a secas. Entonces esto, como digo, importante. Y ahora mismo lo mejor que podemos encontrar para casi todo es la gama de Nvidia. AMD se está poniendo mucho las pilas también, he de decir, pero Nvidia, y si podemos ir a por la gama 3000, pues mejor que mejor, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta. Además tenemos ahora con el Ray Tracing, que ha puesto de moda Nvidia, pues hay motores de renderizado que sí que trabajan muy bien con esto y es un mundo nuevo. O sea, se ven muchísimo mejor los renders. Está bastante bien. Es algo que hay que tener en cuenta siempre a la hora de comprar el portátil. Como digo, esto se está poniendo muy caro y este es el componente que realmente hace que los portátiles ahora mismo merezcan tanto la pena. Sí, no van a tener la misma potencia que una torre, pero no se van a ir tanto y al final es una cosa que hay que considerar, así que tenedlo esto en cuenta. Luego, la RAM. Necesitamos mucha RAM, sobre todo cuando estemos trabajando con programas de CAD, necesitamos mucha RAM. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, si vamos a renderizar con procesador, todas las texturas de las que hablaba antes en la gráfica se van a cargar en la RAM en vez de en la gráfica. Entonces, cuanta más RAM, mejor. Y la velocidad de la RAM tiene que ser altilla. Cuanto mejor podamos hacer aquí, y si podemos tener una configuración en dual channel, que es decir, tener la RAM partida en dos slots distintos, mejor que mejor. Si vais a coger un portátil, intentad cogerlo que la RAM no esté soldada en placa para poder cambiarla, porque muchas veces sale muy bien el hecho de comprarte un portátil con una RAM un poquito más baja de lo que necesitas y comprarte la RAM aparte, porque ya sabéis que esto de las subidas de precio con los opcionales no siempre funciona igual que cogerlo tú aparte. Luego, la pantalla. Y aquí tenemos resolución, el espectro que consigue mostrar la pantalla, todas estas cosas son muy importantes. La resolución yo creo que no es tan importante. Al final, un Full HD a una distancia razonable que tenemos un portátil funciona de sobra, pero claro, si queremos unas resoluciones mayores, pues puede estar bien. Ahora empieza a haber pantallas también QHD, que están bastante bien, y pantallas 4K, que me parece una sobrada en este tipo de tamaños, pero bueno, si alguien quiere ir a por esto para conseguir ver la mayor cantidad de píxeles posible, pues mejor que mejor. La tasa de refresco, que ahora está muy de moda, no es importante a la hora del diseño, ¿vale? Con tener 60 Hz, que es a lo que se crea el contenido, va de sobra. Si queréis más fluidez, pues genial. Pero a lo que tenéis que prestarle atención, sobre todo, es al espectro de colores que se pueda mostrar, ¿vale? Las pantallas pueden mostrarse con distintas gamas de colores, con Super RGB, con sRGB, con Adobe RGB o con DCI-P3, ¿vale? Son distintas formas de mostrar colores distintos, ¿vale? Las mejores son Adobe y DCI-P3, son los espectros más amplios, los que más colores pueden mostrar. Entonces, si conseguimos encontrar unas pantallas que muestren el 100% de estos dos espectros, maravilloso. Es muy difícil encontrar una pantalla que muestre 100% en ambos, pero se puede conseguir, ¿vale? Y luego está la tecnología, que la mayoría de las pantallas son IPS, pero hay algunos portátiles que tienen pantalla AMOLED y esto ya sabéis que significa que los negros son puros. Entonces, esto es algo que podemos considerar, pero tened cuidado con las AMOLED porque hay algunas que no están calibradas y si no están calibradas los colores pueden ser un disparate. Y luego, por último, tenemos otras consideraciones. En el caso de un portátil, pues diseño y refrigeración son bastante importantes. Son bastante importantes porque al final lo fino que sea un portátil implica que igual no puedes sacar todo el calor de ahí, a no ser que tenga un sistema muy avanzado de refrigeración. Y esto va a repercutir en que si el portátil se calienta mucho, va a cortar la potencia y entonces no vamos a conseguir sacar toda la potencia que podría sacar de esos componentes, o incluso va a afectar a la longevidad del equipo. Puede ser que el equipo se escacharre antes simplemente porque se ha quemado, básicamente, que no es la primera vez que pasa. Recuerdo un HP que se compró mi hermana, que tuvo una época HP que telita. Y luego también, por ejemplo, en mi caso el teclado es importante y últimamente me toca mucho las narices que no tenemos portátiles casi con teclados numéricos. Muchísimo. O sea, parece que nos han olvidado a la gente que utilizamos el teclado numérico, porque de verdad que es que ninguno tiene. Ninguno tiene. Y vale, entiendo que los de 15 pulgadas dejen de tener un poco porque
Se han reducido tanto los marcos que si quieres un teclado normal de tamaño vas a ir más pillado para meter el numérico, pero es que los de 17 pulgadas también lo están perdiendo y lloro mucho por esto, de verdad. O sea, me lleva los mil demonios. Estoy a esto de construirme yo mi propio teclado numérico para llevar yo por mi cuenta y con las teclas que yo necesito y ya está. Si os interesa eso, dejadlo en los comentarios porque puede que también lo saque por aquí por el canal. Y ahora vamos a dar unas recomendaciones, ¿vale? Os dejo enlaces de lo que pueda abajo de Amazon, ya sabéis, referidos. Si lo compráis por ahí, pues me hacéis un favor porque me dan unos centimillos. Si no, pues nada. Pero bueno, estas son cosas que os dejo por aquí. Y son cosillas que quizá no sean lo normal, pero ya os digo, son cosas curiosas que pueden tener un escenario de uso que se le puede sacar partido. Lo primero es, como os he dicho, un iPad Pro, que además ahora tiene el procesador M1, que lo de los procesadores aquí de Apple va a dar mucho que hablar esto, porque son procesadores con base ARM y ojo porque son muchísimo más eficientes. Cuando empiecen a sacar procesadores con esta base y con más potencia, puede llegar a ser una cosa a considerarse. Eso sí, yo personalmente, como utilizo Katia y Katia no está disponible para Mac, para mí esto es un no. Y lo siento, pero bueno, aquí ya, dependiendo del uso que le vayamos a dar, repito, puede tener mucho sentido un iPad o un Mac, si queremos utilizarlo. Lo siguiente que os traigo es esta propuesta de Asus, que me pareció muy curiosa porque tenemos un portátil que es convertible, ¿vale? Tenemos una pantalla táctil con un stylus que es verdad que quizá no va a funcionar tan bien como una Wacom. Todavía estoy por encontrar el tipo de dispositivo que funcione tan bien como una Wacom, pero nos puede sacar de un apuro a la hora de hacer un sketch rápido o algo así. Y tenemos un portátil que tiene el Ryzen 9, o sea, el procesador más potente posible, y luego tiene una gráfica un poquito más básica en el interior porque venden aparte una gráfica en una caja aparte que pues ya está, que es la más potente que te puedas encontrar. Puedes configurar una Nvidia 3080 aquí. Entonces, esto es una máquina tremendamente potente, pero también por este tipo de cosas que, claro, lo hace mucho más portátil. Es un portátil de 13 pulgadas, es bastante pequeñito. Lo hacen también bastante caro, es un cacharro bastante caro. Pero bueno, es una cosa curiosa y que, como ya digo, se le puede sacar partido. Si queréis valor por el dinero que podéis encontrar, os traigo otra cosa que destaca mucho en un aspecto y es esto. Un portátil de Gigabyte, el Aero 15, que tiene pantalla OLED. Y tiene pantalla OLED, que es una cosa que normalmente estaba simplemente para portátiles muy altos de gama y portátiles muy caros, pero es que este portátil vale 1.500 euros. 1.500 euros a muchos os parecerá una sobrada, pero de verdad en el mundo del diseño es muy barato, es muy barato. Y sí que es verdad que esta versión tiene solo la 3060, que bueno, solo, ¿vale? Estoy trabajando con una 1060 yo ahora mismo, una 3060 va a funcionar bien. Tiene la 3060 y como pega tiene el procesador Intel de 10ª generación, que va un poquito caliente y es un poco menos potente que los más nuevos, pero si podéis sacrificar en estas dos cosas va a seguir siendo muy potente, ya os digo, o sea, os va a seguir dando un rendimiento muy bueno y os merece la pena la pantalla OLED, de verdad. Esto es algo a considerar porque me parece un precio muy bueno por un portátil que será bastante competitivo a nivel de características y que luego, ya os digo, tiene una pantalla espectacular. Así que esto es algo a considerar. Y luego, por último, la opción que yo estoy considerando, esto no os dejo enlace en Amazon porque no venden en Amazon, venden en Dell directamente, ya os lo dejaré ahí. Yo ya sabéis que voy con Dell. Dell, por favor, patrocíname, mándame un algo, dame un poco de amor, por favor, porque yo os quiero con locura y no dejo de recomendaros a todo el mundo. Tenemos aquí la nueva gama de Dell, la gama X de Alienware, que bueno, pues como veis es precioso. O sea, a mí al menos personalmente me gusta muchísimo de diseño y tenemos lo más potente de lo más potente que nos podamos encontrar. Luego también tienen la gama M15, que personalmente también estoy considerando porque tiene procesador Ryzen y, como digo, al final la eficiencia ahí puede pesar un poquito. Entonces es cuestión de valorar un poquito qué queremos aquí. Y bueno, antes de terminar, quería enseñaros este monstruo, que es el que utilizo en el curro. Como podéis ver, es un tochaco increíble, pesa 4,5 kilos, y esto lo cogimos básicamente porque fue una gran oferta. Realmente, para trabajar con CAD, lo suyo es utilizar una gráfica de la gama profesional, es decir, una cuadro. Pero en este caso tenemos aquí una RTX, una 2080,
Que básicamente fue así porque para conseguir el mismo rendimiento en una Quadro que en una de la gama RTX tienes que pagar mucho más dinero y no está disponible. La verdad es que los portátiles gaming para nosotros, para los creadores, los que también tenemos que hacer contenido en vídeo, tenemos que renderizar, etcétera, suponen un gran valor. Y en este caso, pues ya os digo, fue una oferta bastante interesante. Pues tiene una 2080 y un procesador i9 de 9ª generación, creo recordar. Y todo esto es de escritorio, por eso es este pedazo de tocho. Y bueno, 32 GB de RAM, creo recordar que llevaba 17 pulgadas la pantalla. Eso es un poco irrelevante, ya os digo, porque trabajamos con un monitor de 32 pulgadas en el curro, 4K de Dell, todo maravilloso, todo Dell, si os dais cuenta. O sea, estoy aquí haciendo un patrocinio y les está saliendo gratis. Y esto es básicamente el portátil ordenador en general, ¿vale? Porque esto de las características, ya os digo, se puede buscar así para una torre si queréis, pero ya os digo que hoy en día no merece tanto la pena como sí que merecía hace unos años por el hecho de que esos precios se han ido a la porra. Y de hecho, muchas veces si queréis encontrar gráficas de gama muy alta, os va a costar muchísimo encontrar los componentes, también con procesadores, os va a costar muchísimo encontrar los componentes para construiros el ordenador, y en cambio en un portátil ya están ahí, entonces es más fácil de conseguir muchas veces. No es solo el hecho de que sea muy caro, sino que también la disponibilidad, es algo a tener en cuenta. Vivimos en un mundo muy complicado en esto de la electrónica hoy en día. Y nada, es eso, valorar vuestro uso, el uso que le vais a dar y configurar una cosa que veáis que os va a servir durante bastante tiempo, porque al final estos cacharros no son nada baratos y tenéis que ir mirando también que os dure tiempo, que sea algo durable. Si os ha gustado este vídeo, dejádmelo en los comentarios, porque también puedo hablar de tabletas, puedo hablar de ratones y otro tipo de equipo que también utilizamos los diseñadores y que, bueno, pues puede ser interesante, pero para otro vídeo, porque si no esto se me hace larguísimo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.